Bueno, y continuamos con Francisco Rodríguez, jefe del Bank of America para la región andina. Te preguntaba, Francisco, ¿cómo hacer? ¿Cuáles son los pasos que se deben dar para lograr una unificación cambiaria? Y si nos ponemos, por ejemplo, un plazo, pensando en diciembre, pues que es mes electoral y cierre del año, un mes muy importante para la economía también. De aquí a diciembre se pudieran tomar correctivos que le bajen el copete a la inflación, que pongan el dólar en su justo término, el tipo de cambio. Definitivamente. Venezuela necesita un programa de estabilización macroeconómica. Esta es una tarea urgente y esto se tiene que hacer inmediatamente. Eso quiere decir que tienes que ir a la unificación cambiaria, que tú tienes que reducir estos enormes subsidios que hay a la gasolina y la electricidad. O sea, la gasolina y la electricidad también tienen que tener un precio racional y que tú tienes que sustituir este gran subsidio indirecto que no está funcionando, que es el subsidio del dólar barato. Tú lo tienes que sustituir por subsidios directos a la gente, donde la gente reciba directamente una compensación, que puede ser a través de una tarjeta electrónica, donde la gente vea que el día que sube el precio de la gasolina le depositaron más dinero en su tarjeta y con eso puede salir a comprar comida, alimentos, medicinas. Si tú haces esas tres cosas a la vez, tú resuelves el problema del déficit fiscal. ¿Por qué? En este momento, todos estos subsidios están contribuyendo 17 puntos del PIB al déficit fiscal. Y como el gobierno no tiene ese dinero, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, porque el gobierno está entregando sus dólares baratos. Entonces, no le está entrando dinero por sus dólares, que es su fuente de ingresos, entonces no puede pagar sus gastos. Entonces tiene que imprimir dinero. Ah, sí, la maquinita, eso es lo que te causa la inflación. Entonces, tú puedes perfectamente detener eso en seco poniendo el precio del dólar a un nivel razonable, que es un nivel que estaría alrededor de 60 bolívares por dólar en este momento. Claro, mientras tú más lo retrasas, peor se pone. Ahora, Nosotros tuvimos esta conversación el año pasado, alrededor de noviembre, sí. y en ese momento era 35, y ahora es 60. Y todavía luce baratísimo. Claro, claro. Y, frente a 400 y tanto. No, pero dentro de unos meses vamos a estar hablando de 100, de 120, de estabilizarlo en 200. Y si esto lo dejamos ir así, dentro de un año vamos a pensar que también es un escenario positivo si lo logramos estabilizar en 500. Entonces, mejor hagámoslo ahora. Ahora se puede hacer, pero necesita un programa ordenado, coherente, de ajustes, que tiene que ser aplicado de estabilización. Ahora, ese programa de estabilización implica un ajuste, digamos, que puede ser contractivo, puede ser expansivo. ¿Cómo sería la característica? Yo creo que Venezuela tiene las características en este momento de un país que puede tener un ajuste expansivo. ¿Por qué? Justamente por el tema que estábamos discutiendo de la fuga de capitales. Si tú tienes 40.000 millones de dólares que el gobierno está dando, pero que no se están convirtiendo en 40.000 millones de dólares en bienes, sino que se están convirtiendo de repente en 30 o de repente en 20 en bienes en los anaqueles, tú resuelves la distorsión cambiaria y te sube la cantidad de bienes en oferta. O sea, tú de hecho resuelves el problema de abastecimiento. Esto ocurrió en Polonia a finales de los años 80. Y el caso de Polonia es un caso muy interesante. El caso de Polonia, justamente el que dirigió ese programa de estabilización fue mi profesor y tutor de tesis y coautor en Harvard, Jeffrey Sachs. Y hay un libro muy bonito que escribe Jeffrey Sachs sobre este proceso, donde él cuenta que cuando él llega y le piden que asesore a este país en lo que están haciendo, todo el mundo pensaba que este programa iba a ser muy costoso y que era un cambio de gobierno y que el gobierno no se iba a poder sostener, que no tenía la capacidad política, la fuerza política para hacerlo. Isaac identifica un fenómeno muy similar al que nosotros tenemos ahora en Venezuela y justamente hace esta recomendación sobre la base de que esto te puede lograr una mejora inmediata en el abastecimiento. Y allá hay una parte donde él relata cómo a los 2-3 días de aplicación del programa, él sale a caminar por las calles de Varsovia. Todos los políticos estaban con el miedo de que la gente iba a protestar y la gente comienza a ver los bienes apareciendo en los anaqueles y la gente estaba contenta. Había una sensación más de allá del tranquilidad. precio. Sí, la gente estaba dispuesta a pagar precios más altos y estaba contenta que pagando precios más realistas podía conseguir las cosas. Y eso de hecho llevó a una estabilización muy rápida. Polonia tuvo la tasa de crecimiento más alta de Europa Oriental, fue la transición más exitosa, fue el primer país en convertirse en grado de inversión, que es la calificación que le dan los acreedores a los países que son extremadamente buen crédito, que es lo opuesto de como nosotros estamos ahora. Entonces, en este tipo de economías, donde las distorsiones te han llegado a un nivel en el cual se están perdiendo recursos, se está perdiendo una gran magnitud de recursos por las distorsiones, estabilizarlas puede ser expansivo en el corto plazo. Y generar, por supuesto, un clima social
distinto, ¿no? Exactamente, exactamente. Los países que hacen esto... Eso no implicará, sino todo lo contrario, empresas que pueden recuperarse, empresas que pueden comenzar a importar, a exportar, perdón. O sea, se generaría toda una situación diferente, ¿no? Claro, porque nosotros, gran parte del problema que nosotros tenemos en este Entonces momento... yo te pregunto, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué crees tú que no se hace ese ajuste? Yo creo que tú tienes que invitar a otro entrevistado aquí y hacerle esa pregunta, porque yo no tomo esa decisión. Bueno, lo invitaremos, ¿no? Ok, y yo veré el programa con mucha atención, porque yo también me estoy haciendo esa pregunta. No, mira, te voy a decir lo que yo pienso. ¿Y tú has conversado con gente del gobierno, le has preguntado eso? Sí, te voy a decir. ¿Y qué te dicen? Te voy a decir lo que yo pienso. La gente del gobierno tiene miedo a los costos políticos. Y esto tiene que ver en parte con algo perfectamente comprensible, que es que esto se parece en ciertas dimensiones a programas que han sido costosos políticamente. Entonces, si bien... O sea, el diagnóstico de la enfermedad económica sí, se parece a lo que puede indicar un remedio doloroso. Correcto. Y nosotros hemos tenido experiencias de ajustes muy traumáticos. O sea, definitivamente el 89 fue un ajuste muy traumático, en los años 90 se dieron ajustes traumáticos. Entonces, eso te deja un mal recuerdo. O sea, la idea de que si tú aumentas el precio de la gasolina, si tú evalúas, eso es malo para la estabilidad política. Y yo creo que el gobierno ha estado muy preocupado durante todo el mandato del presidente Maduro, ha estado muy preocupado por el tema de estabilidad política, incluso en los momentos no electorales, cómo podría contribuir esto a la explosividad política. Por el lado de la oposición, también hay una visión similar, y parte de lo que pasa es que mucha gente en la oposición más bien dice, no, yo quiero que el gobierno pague ese costo y además, si lo hace, se lo vamos a hacer pagar bien caro. Entonces, que aumente la gasolina, pero ellos son los culpables. Entonces, la oposición, tú tienes un problema aquí, donde el gobierno no quiere hacerlo por el costo político y la oposición quiere hacer que el gobierno pague un costo político alto de hacerlo. Y eso te lleva a una situación donde la política se vuelve destructiva. O sea, esa no es la política que nosotros queremos. La política que nosotros queremos es donde la gente tiene diferencias de opinión sobre cómo debe ser el país y bueno, ya hay debate, ya hay discusión y los votantes al final eligen y dicen, me gusta esta visión, ¿no? Pero aquí tú tienes una situación donde el gobierno sabe, y lo ha dicho, y todo el mundo sabe que el gobierno sabe que hay que subir el precio de la gasolina. Y todo el mundo en la oposición sabe que hay que subir el precio de la gasolina, porque de hecho eso estuvo en el programa de gobierno de la oposición en el 2012. Pero no se hace. ¿Por qué? Por el conflicto político. Entonces, la toma de decisiones económicas se convierte en un rehén de la política. La política no está dejando que eso funcione. Ajá, ¿y cuánto nos está costando la no decisión económica? Digamos, en términos de distintas variables. O sea, pudiera hacer un inventario de lo que cuesta el no decidir. Bueno, claro. Tú vas a tener este año una contracción de aproximadamente 5% del producto para ser conservadores, podría ser mayor. Ya viniendo de un año en el que hubo una contracción de 4% de producto. O sea que nosotros ya estamos hablando de una caída, porque las cosas se acumulan, de alrededor del 10% de producto en un año, en 2 años. Tú tienes una aceleración de precios que yo creo que Venezuela, bueno, efectivamente, como estábamos discutiendo, se está yendo camino hacia la hiperinflación. Eso quiere decir, en ese proceso, sean pérdidas de salarios reales, de ahorros. O sea, la gente pierde a veces todo lo que tiene en medio de estos procesos. Entonces, estamos hablando de pérdidas bien grandes. Sí. Tenemos que hacer una pausa, Francisco. Al retorno seguiremos conversando contigo sobre todos estos temas y vamos a empezar a darle también participación a la audiencia. Hay interesantes preguntas aquí para ti. Ya venimos con Francisco Rodríguez.